Ok, continuando con el video anteriormente, porque lo estoy haciendo por partes, les aconsejaba un poco a los padres el por qué nosotros debemos de instruir a nuestros hijos y leí un poco de los versículos de la Biblia de los cuales habla que tenemos que instruir a nuestros hijos eh, para que ellos cuando sean grandes no se aparten, cuando sean viejos no se aparten de ellos, dice la Biblia, ¿verdad? Y que van a ser pues de bien para nosotros y los días de ellos serán alargados. Entonces, quise leer ese versículo de la Biblia para que me respalde el por qué mi madre y mi padre, ellos actuaron de la manera que actuaron. Y para continuar con lo que es mi testimonio, pues yo me tuve que huir para El Salvador a la edad de 14 años. Ya casi iba a cumplir 15 años cuando llegué a El Salvador, a un lugar que le llaman el Puerto de la Libertad. Llegué ahí bueno, llegué con una hermana mía que ya había estado anteriormente ahí y llegamos donde una señora que nos dio posada ahí en su restaurante y nos dio dónde quedarnos para que nosotros buscáramos trabajo y pudiéramos eh, pues tener ingresos, ¿verdad? Pero luego pues nos tocó regresar por malas decisiones que se tomaron en ese momento, que pues son de mi hermana, no quiero ponerlas acá porque únicamente quiero contar lo que es mi verdad, ¿verdad? Porque yo soy responsable de mi verdad, eh, entonces, y de lo que se haya tenido que implicar conmigo. Regresé a Nicaragua, seguí trabajando con mis familiares, mis primos, mis hermanos, pero ya le puse un alto a mi mamá, el abuso de mi mamá y pues trabajaba lavándole su ropa, yendo al mar a pescar y todas esas cosas para poder ganar dinero para mi subsistir. Después de eso, pues estuve un año más allá en Nicaragua y regresé nuevamente a El Salvador y comencé a trabajar en un restaurante. Yo trabajaba de ayudante de cocinera. Eh, me, me me ofrecieron un trabajo de mesera, pero como pues a mí me negaron la educación cuando yo tenía, pues, era una niña pues que tenía la edad como para poder estudiar y desarrollarme en lo que es académicamente, pero pues mi madre pues me negó la educación. Entonces yo trabajaba ahí, me dijo la persona que me podía ofrecer, me ofreció el trabajo de mesera, pero pues yo fui sincera con esa persona y le dije que no podía aceptar el trabajo de mesera porque pues yo no sabía leer ni escribir. Todo el tiempo, todo este tiempo, pues me tocó que andar trabajando de ayudante de cocina, de sirviendo bebidas alcohólicas, que le dije que no me habían pagado porque pensaban que yo era huérfana y, y pues ya que estaba trabajando ahí también pues trabajaba de ayudante de cocina. No podía solicitar otro trabajo que no fuera de sirvienta porque por, por la limitación que yo tenía, que no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Entonces me dijo la persona, recuerdo que me estaba empleando de que yo tenía un buen físico, que era una muchacha bien bonita, porque sí, tenía 17 años, pues y estaba, no era mal parecida y tenía presentación, me dijo la persona. Me dijo que me inscribiera a lo que es educación de adultos para que yo pudiera salir de esa situación en que estaba, de la analfabetismo, y pudiera optar por agarrar un trabajo, aunque sea de mesera. Entonces yo le dije que dónde podía inscribirme y me dijo, ve a la escuela, recuerdo, no recuerdo cómo se llama esa escuela, cómo se llama, no sé si se le habrán cambiado el nombre, y me dijo que a las 6 de la tarde empezaban lo que eran las clases de educación de adultos. Pues como yo era prácticamente una muchacha huérfana, aunque tenía madre, pero pues una madre verduga, prácticamente uno es huérfano, ¿verdad? Entonces fui a averiguar y me dieron lo que es la inscripción y pues me inscribí y comencé a ir a la escuela nocturna. Trabajaba lo que es en el trayecto del día
y a las 6 de la tarde ingresaba a las clases. Y así fue como yo aprendí a leer y a escribir y fui aprendiendo poco a poco. Cuando cumplí 17 años, eh, pues conocí a mi esposo, el padre de mis hijos, y pues él me dijo que ya no quería que yo siguiera estudiando porque seguramente había muchachos ahí en la escuela que me enamoraban y que él no quería que nadie me estuviera enamorando y que por eso quería que yo ya no siguiera yendo a la escuela. Entonces, por quedar bien con esa persona, que en ese entonces ni era mi esposo, sino que era mi pareja, eh, yo decidí obedecerle, hacerle caso y dejar la escuela. Y me dediqué a andar con mi esposo, a ser una mujer, ¿no?, de hogar, aunque digo mi esposo por respeto a mí, pero pues en ese entonces únicamente era mi pareja y, y dejé de estudiar. Entonces, al cabo de tener ya un año de relación, pues salí embarazada de mi primera hija a los ya un poco más de un año de relación, porque lo conocí a él cuando tenía 17 años y cuando yo tuve mi hija la tuve a los 19 años. Gracias a Dios, digo, porque no salí más jovencita embarazada. Entonces, eh, él viajaba, él, cuando yo lo conocí a él, pues yo llegué a El Salvador, a ese lugar, Puerto La Libertad, donde me daban posada en un rancho. Una señora, recuerdo que se llama Juana, la señora, le decían Nia Juana, ¿no? Y el restaurante se llamaba el Rancho Arturo, y tenía 3 hijas ella, no, 4 hijas y un hijo varón, pero había una hija de ella que era bien dedicada al estudio, me acuerdo que se llamaba Evelyn. No le tengo ningún rencor, creo que pues todo eso me ha fortalecido y antes tal vez lloré y le agarré tal vez resentimiento y rechazo a esas personas que me hicieron daño en ese tiempo, pero pues ahora que el Señor me ha abierto los ojos, pues la verdad, todo obra para bien, lo sé, y pues entonces yo nomás tenía la posada ahí, trabajaba en el lugar ese, iba por las tardes e iba a la educación de adultos. En ese entonces todavía no había llegado mi esposo de acá de Estados Unidos y no lo conocía en ese entonces, solo llegué allí pues una muchacha jovencita, huérfana prácticamente. Entonces, la muchacha esa recuerdo que me habían dado un catrecito de pita, de lazo, ¿no? Para que durmiera ahí. La muchacha cuando hacía limpieza ahí me tiraba todos los zapatos sucios en el catrecito. Me decía que me fuera de su casa y yo para dónde me iba si no tenía dónde ir, y mi familia cómo regresaba a mi casa si mi familia pues prácticamente no tenía apoyo, ¿verdad? Por la ignorancia de mi familia, pues ellos pues no eran bien, la verdad, por su ignorancia. Entonces me da pena, pero pues es la verdad. Entonces yo le decía me acuerdo que se llama Marisela, la otra muchacha, que era era de buen corazón, y ella le decía, mira, Evelyn me hace esto, tira los zapatos en la cama donde me dan de dormir, me humilla, me corre, y ella, no le digas eso, porque yo era bien flaquita, me acuerdo que tenía un cuerpecito bien delgadito, y ellos me nombraron seca, porque en El Salvador así le dicen a las personas flaquitas, y me decían la seca. Entonces, por mi físico, no, por mi cuerpo delgadito. Entonces, deja de decirle así a la seca, y me acuerdo que se peleaban entre ellas, y luego ese pleito llegaba a la mamá, y la mamá arremetía en contra mía, y luego le decía a la otra hija, no, es que la seca no le hace nada, ella es la que la ataca, ella es la que la humilla, y pues ella me hacía preguntas de lo que es académicamente, y yo no se las sabía responder porque pues no había tenido la educación, ¿verdad? Entonces se reía de mí, incluso me acuerdo que me hizo una canción que decía, se refería al analfabetismo, y me decía, analfabeta, analfabeta, analfabeta. Me acuerdo que en ese entonces había salido una canción de Franco De Vita, el cual hablaba de los padres, ¿no? Recuerdo que decía, no basta traerlos al mundo cuando no es obligatorio, o sea, que no es obligatorio.
porque son la base del matrimonio. Algo así. No sé si las personas de esa época creo que se van a recordar un poco de eso, ¿verdad? Entonces ella me cantaba esa canción y me decía analfabeta, analfabeta, me había hecho una canción, ¿verdad? Y la verdad, en su ignorancia, la muchacha, pues ella tenía el apoyo de su mamá, estudiaba, me acuerdo, en la escuela, después fue al instituto y tengo entendido que se superó, llegó a ser profesional, pues qué bueno por ella, ¿verdad? Porque tuvo el apoyo de su madre. Pero en ese entonces ella me humillaba y me hizo una canción, ¿verdad? Que creo que ahora yo la de titulitar, ¿cómo es? Le pondría de título que ella se refería a la analfabeta. Ok, entonces, pero no le decía nada yo porque me ponía a pensar si yo me defiendo, ella le va a decir a su mamá y su mamá me va a correr de acá, ¿para dónde voy a agarrar? Entonces decidí callar y solo pues, recibir lo que era la humillación y la burla de parte de Evelyn. Y pues dañó mi autoestima. La verdad, a veces los muchachitos en nuestra infancia no nos damos cuenta del gran daño que le hacemos al hacerle bullying a otros niños que tal vez no han tenido la misma oportunidad que ellos han tenido, ¿no? De tener un padre, una madre, o ya sea la madre que se haya preocupado por darle a ellos lo que es la educación, ¿verdad? Porque no todos los padres son así. Entonces, eh, después de eso decidí salirme de ahí y como les digo, pues mi esposo ya no me dejó de seguir estudiando y tuve mi hija, me dediqué a lo que es hacer una ama de casa y pues mi esposo viajaba para acá a Estados Unidos, estaba, qué sé yo, 3 meses allá o 6 meses acá en Estados Unidos y así. Y pues yo me quedaba allá en la casa pues sola, ¿verdad? Entonces, eh, pero pues la verdad yo no tenía inteligencia, era una muchacha que únicamente me dejaba dirigir por lo que otra persona me dijera, ¿no? Haz esto porque a mí me incomoda, quiero que seas así porque pues eso me va a hacer sentir bien a mí o que eso es lo que quiero que yo haga, simplemente imponiendo, imponiendo, imponiendo y pues marginada, ¿no? De que sentí que mi padre nunca me quiso, mi madre tampoco nunca me quiso, ni mucho menos me amaron. Entonces, que si una persona me daba, me proveía de un techo, de ropa, comida, regalos, esa persona yo tenía que obedecerla y ceder a sus caprichos porque pues me estaba proveyendo, ¿verdad? Entonces tenía una mentalidad limitante y por eso hacía lo que otra persona me dijera para poder agradar a la persona porque pues me estaba proveyendo. Sentía que no me sentía merecedora de nada y que yo tenía que pagar cualquier cosa que alguien hiciese por mí, por la baja autoestima que yo tenía. Entonces, mi esposo tenía muchos más años que yo. Recuerdo que yo tenía 17 cuando lo conocí, que él viajó de acá a Estados Unidos allá y él, pues, imagínense, fue algo que no comenzó bien, no comenzó bien y por eso no terminó bien. Yo tenía 17 años y pues él me acortejaba y pues yo lo rechazaba porque lo miraba mucho mayor que yo, pero pues más antes que yo estuve allá en mi país, pues iba a fiestas, tomaba y pues ese día tomé y pues terminé accediendo a algo que no debió hacer y después me sentí comprometida y a la vez necesitada por la situación que estaba pasando y terminé juntándome con el papá de mis 3 hijos. Eh, y él pues era una persona que le gustaba tomar, fumaba y pues debido a mi ignorancia yo no veía que una persona que tome, que fume, que le guste el libertinaje, pues no es bueno para esposo, para ninguna mujer, porque lo único que va a hacerle es la vida infeliz, ¿verdad? Y siempre va a estar pensando en sus propios beneficios, más no en los beneficios de la persona, ni tampoco en el de las parejas.
Si la persona hace algo una persona del mundo hace algo por una persona, es porque esa persona está obedeciendo a sus beneficios personales de esa persona. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, imagínense, 17 años, mi esposo tenía 35 años. Entonces, él, yo me imagino que pensó, no, pues esta muchacha está jovencita, está bonita, la voy a embarazar, porque si no hago eso, pues entonces va a llegar otro y me la va a quitar, o si ya la miran llena de hijos, pues entonces no van a querer meterse a una relación seria con ella porque pues va a estar llena de hijos, ¿no? Entonces para retenerla a mi lado, la embarazo y la lleno de hijos y para que ella cuando venga a despertar pues está toda llena de hijos. Esa fue la idea de mi esposo y una manera egoísta de pensar sin medir las consecuencias, ¿verdad? Que los hijos son una gran responsabilidad, que si nos metemos a eso tenemos que asumir las consecuencias de las acciones, ¿verdad? De todas las acciones, pero en especial que los hijos son una gran responsabilidad que prácticamente son de por vida, ¿no? Aunque ya sean adultos y ya ellos puedan ser independientes, pero si un hijo está mal, digamos una enfermedad o una circunstancia que requiera de nuestro apoyo, pues los padres siempre, pues, si tenemos y podemos, siempre vamos a estar ahí para ellos, ¿verdad? Entonces, la falta de conocimiento nos lleva hasta eso, ¿no? De que esta persona la voy a llenar de hijos para que esté conmigo y va a estar conmigo. Entonces, eso no es así porque lo que hacen es dañarle la vida a la persona y dañar la vida de esos hijos que procrearon y a la vez se la dañan a ellos porque están obrando mal, ¿verdad? Y si toda persona que obre mal, pues entonces va a tener eh, una cosecha mal, va a resultados negativos a través de sus acciones y eso es lo que suministra a nosotros las personas. ¿Sabían ustedes que el suministro, quien nos suministra son las acciones que nosotros decidimos son las que nos suministran? Entonces, las malas acciones que mi esposo, él decidió tomar, fueron las que lo suministraron a él y a la vez, debido a mi ignorancia, pues me arrastraron a mí a eso también, a pagar las consecuencias de las malas decisiones de mi esposo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos razonamiento y no tomamos nuestras propias decisiones, como decir sí o no a algo de manera consciente, entonces nosotros también, por la falta de conocimiento y de firmeza y de valor, pues también vamos a terminar pagando las consecuencias de nuestras acciones y no únicamente nosotros, sino también nuestros hijos y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, cuando yo desperté y abrí los ojos debido al gran maltrato que recibía de mi esposo, me corría de la casa, me pegaba, eh, llegué a cansarme pues en mi infancia pues yo me crié sin padre, únicamente con mi madre y mis hermanos me enseñaron a mí a defenderme, ¿no? A golpear, a que yo tenía que, incluso en la playa, lo que eran las tardes, ellos llegaban y tenían como un hobby, ¿no? De ponerse los guantes cuando la marea estaba seca y ponerse a boxear y hasta apostaban. Entonces a mí me ponían a boxear con otros muchachos y que no tenía que dejarme. A veces yo estaba con la cara toda roja de tantos golpes que me daban, pero si yo me rendía, me decían, no, yo te creía más valiente, yo te creía más fuerte, yo creía que eras mi gallinita fina, no, hombre, te dejaste y que no sé qué. Entonces me criaron así, me ponían a jalar agua de pozo con cubetas que a la edad que yo tenía, pues eran demasiado pesadas para mí. Pues eh, al punto que voy, que ellos sacaron como que ese coraje de mí, ¿no? Esa fuerza interior, pero de una manera bruta, de una manera salvaje, que no tenía que rendirme, que tenía que siempre vencer, pero de manera bruta, porque ellos pues vivían en el monte, eran pescadores artesanales y eso es lo que saben hacer las personas que no tienen la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y no tienen educación de lo que es académicamente, entonces, formación académica, perdón, no tienen formación académica y mucho menos tienen formación espiritual, entonces se dirigen únicamente por instinto, por la fuerza bruta y eso fue lo que me enseñaron a mí y así me dirigí yo hasta la edad, hasta que Dios me rescató. Hasta que Dios me rescató, la verdad, y me mostró mi verdadera identidad. Incluso
pues yo viví 7 años con mi esposo sin casarme, aunque él me lo propuso desde un principio, pero pues yo tenía amigos y amigas de la vida, pues muchachos jóvenes, ¿no? Igual que yo en ese entonces, que le gustaba la fiesta, el alcohol, el cigarro y disfrutar de la vida en lo que es la vida del libertinaje, ¿verdad? Entonces, por esa vida yo me dirigía con ellos y cuando mi esposo me dijo que quería traerme para acá a Estados Unidos, de hecho estoy acá en Estados Unidos, eh, yo decía que no porque mis amigos me habían dirigido ya, ¿verdad? Yo me dejaba dirigir por la mente de unos bichos locos. Y me da risa hoy en día porque digo, wow, la ignorancia, ¿no? ¿Verdad? Que me decían, no te vayas a ir para Estados Unidos porque allá ese hombre te va a poner a trabajar. Mira aquí, recibes remesa, los andamos vacilando, tenemos carro para ir a las discotecas, a los ranchos, a la playa, a vacilar la vida. Vivía en El Salvador en ese entonces porque mi esposo era de El Salvador. Entonces, y me decía, y allá vas a ir me decían ellos, a ir a volar verga, decían ellos en El Salvador, que es como ir a trabajar duro, ¿verdad? En lenguaje ya, pero yo lo digo así porque ellos así me lo decían, como para conectarme más con esa historia, ¿no? Con la historia del momento, porque yo decidí no casarme con mi esposo en ese entonces, porque no quería venir acá a Estados Unidos, porque aquí tenía que venir a trabajar y ya no iba a tener la vida de libertinaje que tenía allá, ¿verdad? Libre y sin preocupaciones, porque recibía remesas. Entonces, pero cuando ya tenía 7 años de relación con mi esposo, entonces ya tenía mis hijos, entonces yo dije, no, pues me voy a casar con él. Antes me lo había propuesto varias veces mi esposo para que le arregle a los niños, ya no lo hice tanto por mí, sino que le arregle a los niños y que los niños puedan viajar y venir cuantas veces ellos quieran. Pero pues ya se había arruinado la relación en ese entonces, cuando yo, como dice, pensé tarde, no dejé que pasara la oportunidad de poder arreglarme los documentos a mí y que también mi hija, que era la única que tenía en ese entonces, que mi esposo me lo proponía, eh, pudiera tener los papeles de acá y poder viajar, ir y venir como nosotros pudiéramos, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya quise, pensé ya que ya estaba allá con los 3 hijos de mi esposo, dije, no, porque nos arregle y viajamos, vamos y venimos. Y entonces ya para en ese entonces pues ya estábamos mal, ¿no? Ya habíamos pasado tantas cosas con mi esposo de que ya había resentimiento, ya había rechazo, amargura, no solamente de él, sino también de mi parte, porque yo ya lo hacía pensando en los niños, no en mí, sino que en los niños. Entonces me casé con mi esposo, él viajó para acá y yo me quedé en la casa, en el Puerto de la Libertad, pero pues mi esposo me enviaba remesas y él, habían personas que me envidiaban allá y decían que yo tenía dinero, que mi esposo me mandaba dinero y que yo pues irrespetaba a mi esposo porque pues yo me gustaba tener amistades y salir. Creo que las personas bajo su propio criterio piensan que porque una persona sale es porque tal vez la persona anda pues sí, fornicando, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones es cierto, pero en otras pues no, ¿verdad? Y en mi caso pues a mí me gustaba nomás salir, pero no es que sí esas cosas, y lo digo con todo el corazón que así es, hasta que mi esposo pues cometió la falta hacia mí, entonces fue que ya cambié de parecer yo y fue que falté a mi esposo, pero pues de un inicio no fue así. Y al punto que voy es que por la falta de conocimiento de la dirección, o sea, de la instrucción de Dios, fue víctima del mal y me presté a toda esta situación abusiva, no únicamente de mi padre, de mi madre, de todas las personas con las que yo me relacioné, incluyendo a mi esposo, y me llené. Digo llené porque 3 hijos para una madre soltera es es una carga bastante pesada de sobrellevar uno solo, ¿verdad?